Jean-Philippe de Rousier, experto en Derecho Constitucional francés, está en Mendoza y bueno, analizamos los resultados de las elecciones europeas. Viene de Francia, pero bueno, un panorama sobre lo que se ha votado este fin de semana en Europa y qué implicancias cree que tiene. El primer resultado importante de la elección europea de ese fin de semana en Europa es que ganó la democracia. Ganó la democracia porque por primera vez hace 20 años la participación sube y no bajó otra vez en comparación con la última elección del 2014. Tenemos una participación del más del 50%, 50,9% a nivel europeo y del 50,1% a nivel de Francia. Se necesita decir que en Francia y generalmente en Europa el voto no es obligatorio como acá en Argentina y por eso la participación es generalmente muy baja. En Francia en el 2014 la participación estaba un poco más del 40%. Y generalmente las elecciones europeas son las elecciones que movilizan lo menos los electores. Entonces hemos visto este fin de semana una participación masiva y una movilización del electorado que es muy buena para la democracia. Pero el segundo elemento que se puede notar a nivel europeo es que por primera vez los partidos tradicionales, los conservadores de la derecha y los sociodemócratas de la izquierda, no van a tener la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Generalmente, esos dos partidos tienen y ganan la elección y tienen la mayoría. Esta vez, por primera vez, hay otras fuerzas que son bastante fuertes para no permitir esa mayoría absoluta. Otras fuerzas son sea fuerzas centrales como el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, o fuerzas ecológicas, los verdes o así, o también fuerzas populistas de extrema izquierda o además de extrema derecha. Y la extrema derecha es la que ha ganado la elección en Francia, volviendo primera a esta elección del domingo, adelante del partido de Emmanuel Macron de 1,2 o 3. ¿Se puede decir, es correcto afirmar que hay un avance de los sectores fascistas en Europa o es simplemente la impresión que da el hecho de que los partidos tradicionales estén perdiendo fuerza? Fascistas es quizás un poco exagerado, perdón, la palabra es difícil para mí, pero nacionalistas y populistas. Hay el partido de la Liga en Italia que está gobernando y que ganó la elección también el último domingo. Hay la extrema derecha, el Front National o el Rassemblement National en Francia. Hay los antieuropeos del Reino Unido. Todas esas fuerzas son nacionalistas más que fascistas y tienen tesis de preferencia nacional, hay tesis por lo más extremistas, xenofobias también, pero intentan de moderarlas para no dar miedo a la gente, al pueblo y demostrar que pueden también ser fuerzas de gobernantes. Y hay en la Europa oriental, en la Europa del Este, los nuevos países miembros de la Unión Europea, hay también fuerzas populistas, nacionalistas, como en Hungría o en Polonia, donde están gobernando y que ganaron también la elección del último domingo. Y lo último es preguntar si esto pone en riesgo el europeísmo, la unidad de Europa, o simplemente lo llena de voces, de nuevas voces, y lo nutre democráticamente. No me parece que hay a este día, en ese momento, un riesgo por la unidad de Europa. Por una primera razón que es que hay un país, el Reino Unido, que quiere irse, que quiere salir de la Unión Europea, pero se ve todo lo complicado que es para volver a un acuerdo y permitir esa salida en modo que puede satisfacer a todos. Y además, por esa misma razón, el Reino Unido todavía se queda en la Unión Europea porque no encuentra el acuerdo.
Y se sabe también que el Reino Unido desde siempre, no es un miembro fundador, y desde siempre que se une a la Unión Europea, es un país que ha problemas con la Unión, que quiere mantenerse pero con un régimen especial, y por eso si se va la Unión, el Reino Unido, es un ejemplo muy particular. Pero si mañana, después del Reino Unido, hay otro país que empieza un proceso de salida, cualquier país que sea, además es un país fundador, como Italia, por ejemplo, porque se habla a veces de la salida de Italia de la Unión Europea con ese gobierno de extrema derecha, ahora entonces sí va a encontrar un riesgo muy importante por la Unión Europea misma. Gracias. Gracias a usted.